En esta ocasión vamos a hablar sobre el tema del manejo del dengue con signos de alarma y el dengue grave. Vamos a hacer un enfoque en pediatría, pero vamos a seguir los algoritmos del manejo y vamos a dar continuidad a este curso. Mi nombre es Rafael Santamaría, soy infectólogo y pediatra del Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom. Veremos pues el manejo del dengue con signos de alarma, el manejo de dengue grave y el uso de instrumentos de monitoreo del paciente con dengue. Este es un algoritmo de atención de caso sospechoso de dengue, donde lo primero que debemos realizar es definir el caso. Nuestro paciente cumple con la definición de caso sospechoso de dengue. Ahí vemos en el algoritmo sí o no. Si cumple la definición de caso que ya se mencionó en este curso, tiene que responder las siguientes preguntas para establecer la condición clínica y la clasificación de gravedad del caso. ¿En qué fase del dengue se encuentra? Febril, crítica, de recuperación. Si tiene signos de alarma, ¿cuál es el estado hemodinámico y de hidratación? Se encuentra en choque. Si tiene una enfermedad o condición asociada o riesgo social. Y después de esto, si requiere hospitalización. En el caso de que no cumpla la definición de caso de sospechoso de dengue, nos vamos en el algoritmo hacia el lado derecho de sus pantallas, donde se debe realizar un diagnóstico diferencial en base a la epidemiología local. COVID-19, Zika, influenza, ahora sabemos la emergencia de otras enfermedades como sarampión en nuestra región y así tenemos que hacer un diagnóstico diferencial. Si en el caso que cumple el paciente con la definición de caso y ya respondimos nuestras preguntas iniciales, tenemos que clasificar según la gravedad del dengue. Lo podemos clasificar como dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma y dengue grave. En el manejo y las generalidades del dengue sin signos de alarma se habló en la plática anterior, pero en el caso hoy nos centraremos en el dengue con signos de alarma, que en el grupo de tratamiento debemos de establecer el grupo de tratamiento. Existe el grupo A, el grupo B1 y el grupo B2 corresponde al dengue con signos de alarma y se debe hacer una remisión a hospital o a unidades especializadas de dengue para la administración de líquidos intravenosos. Y en el caso de establecer el grupo de tratamiento, el grupo C es para el paciente con dengue grave y es un tratamiento de urgencia durante el traslado y remisión de urgencia a un hospital más complejo. Entonces, en base a los grupos de intervención, hoy nos centraremos en el grupo B2 y en el grupo C. El grupo B2 corresponde al paciente que tiene dengue con signos de alarma, como ya se tocó en otras pláticas. Son los pacientes que cercanos a la caída de la fiebre o más frecuente a la caída de la fiebre o en las horas siguientes presenta uno o más de los siguientes signos: dolor abdominal intenso o dolor a la palpación del abdomen, vómitos persistentes, acumulación de líquidos, sangrado de mucosa, letargo, irritabilidad, hipotensión postural, hepatomegalia más de 2 centímetros y aumento progresivo del hematócrito. El nivel de atención para manejo de estos pacientes es en hospital o unidades de dengue, ya que requiere administración de líquidos intravenosos. Y el grupo C es el paciente con dengue grave, que es todo caso de dengue que tiene una o más de las siguientes manifestaciones: choque o dificultad respiratoria debido a la extravasación grave de plasma, sangrado grave según la evaluación del médico tratante y compromiso grave de órgano blanco como daño hepático, miocarditis. Esto debe ser manejado en el nivel de atención de unidad de cuidados intensivos idealmente y requieren una atención, un tratamiento de urgencia. Hablaremos de cuáles son los criterios de hospitalización por dengue, esto es de la guía de OPS, donde tenemos los criterios de hospitalización, donde se sugiere en aquellos pacientes que presenten dengue más cualquiera de los siguientes: dengue con signos de alarma, dengue grave, intolerancia a la vía oral, dificultad respiratoria, acortamiento de la presión de pulso, prolongación del llenado capilar mayor de 2 segundos, hipotensión arterial, insuficiencia renal aguda, embarazo o coagulación
coagulopatía. Hay ciertas consideraciones adicionales. Otros factores que pueden determinar la necesidad de hospitalización son pacientes que tienen comorbilidades, los extremos de la vida, menor de 1 año, mayor de 65 años, y condiciones sociales y o ambientales que pongan en riesgo el seguimiento adecuado de un paciente por las condiciones sociales. La decisión de admitir pacientes con las mencionadas condiciones deberá de individualizarse cuando estamos evaluando a nuestro paciente, cuando iniciamos el manejo. Estos son algoritmos ya muy bien conocidos, pero vamos a hablar de los puntos claves. Este es el algoritmo para el manejo clínico de los casos de dengue en los pacientes del grupo B2, que son los pacientes con dengue con signos de alarma. La identificación oportuna del signo de alarma es la que nos permite actuar y prevenir aquel paciente que va a presentar gravedad. Los signos de alarma aparecen cuando el paciente muestra datos de fuga capilar y tenemos que actuar de manera inmediata cuando son identificados en el paciente sospechoso con dengue. Entonces, siguiendo el algoritmo, si el paciente con dengue con signos de alarma, si tiene comorbilidad o adulto mayor, vamos a tener un algoritmo especial que no es el objetivo de esta plática, pero en el caso de la población que no tiene comorbilidad o es adulto mayor, debe iniciarse una solución cristaloide, Harman o solución salina normal al 0.9% a razón de 10 ml por kilo a pasar en 1 hora. Se recomienda tomar un hemograma completo antes de hidratar al paciente y la falta del resultado del hematócrito no debe retrasar el inicio de la hidratación. Es decir, que si no tenemos a la disponibilidad cómo medir un hematócrito, se debe de iniciar la reanimación con esta solución a razón de 10 ml por kilo en 1 hora. Ahí nos encontramos en el algoritmo donde tenemos que reevaluar al final de esta solución cristaloide, se debe evaluar si hay mejoría clínica. Podemos ver en el cuadro color azul que la mejoría clínica está dada por estas situaciones que se deben de cumplir. Desaparición progresiva de los signos de alarma, remisión progresiva de la sintomatología general, signos vitales estables, diuresis normal o aumentada, disminución del hematócrito a menos del valor base de un paciente en un paciente estable, buena tolerancia a la vía oral y recuperación del apetito. Si hay mejoría clínica después de esta hora, vamos a reducir el goteo a 5 a 7 ml por kilo hora y se debe continuar de 2 a 4 horas. Es muy importante recalcar que en estos pacientes con signos de alarma, el monitoreo debe ser horario y debe ser un manejo de manera muy estrecha con este paciente. Es una prioridad darle este seguimiento. Al finalizar estas 2 o 4 horas, vamos a reevaluar si hay mejoría clínica. Nos vamos al cuadro azul, donde veíamos cuáles son los criterios de la mejoría clínica. Y en ese caso, se debe reducir el goteo a 3 a 5 ml por kilo hora de la solución cristaloide y se debe continuar por 2 a 4 horas más adicionales. Se debe realizar el monitoreo horario al paciente. Ya vamos a hablar cuáles son los criterios que debemos de monitorear. Y posterior a estas 2 o 4 horas debe reevaluar si hay mejoría clínica, lo cual nos lleva a reducir el goteo a 2 a 4 ml por kilo hora y continuar durante 24 a 48 horas con un monitoreo horario al paciente. En el caso de nuestro algoritmo, si después de la primera carga de solución cristaloide a 10 ml por kilo en 1 hora no hay mejoría clínica, se debe reevaluar y se debe repetir una segunda carga a razón de 10 ml por kilo en 1 hora. Si después de esta segunda carga a razón de 10 ml por kilo no hay mejoría clínica, existe una tercera carga de 10 ml por kilo en 1 hora. Ahí llevamos 3 horas de el manejo del paciente con dengue con signos de alarma. También se debe hacer pues el monitoreo estrecho y si después de la tercera carga a 10 ml por kilo después de la tercera hora el paciente no hay mejoría del signo de alarma, se debe clasificar como un dengue grave y manejar como un grupo C, que veremos más adelante. El monitoreo de los pacientes es algo muy importante ya que se debe realizar la vigilancia por el personal de salud asignado al área de atención, tanto enfermeras y médicos. El trabajo es mejor cuando se lleva en conjunto, tanto con el equipo de enfermería y el equipo médico, y en este caso de los pacientes con signos de alarma,
cuánto tiempo tiene que ser hasta que el riesgo desaparezca. Un dato muy importante que el paciente que ha presentado un signo de alarma, si bien mejora con la hidratación que se está brindando, este paciente presenta el signo de alarma porque ya presentó datos de fuga capilar que sabemos que es lo que nos puede llevar a las manifestaciones de gravedad, por lo cual este paciente debe tener un monitoreo estrecho ya que en cualquier momento puede volver a presentar datos de un signo de alarma, lo cual nos puede aumentar el riesgo de presentarse un dengue grave. ¿Hasta cuándo desaparece este riesgo? 48 horas después de encontrarse a febril. Se deben evaluar los signos vitales y la perfusión periférica cada hora hasta que el paciente esté fuera de la fase crítica durante las primeras 4 horas, y si la evolución es satisfactoria, luego debe de ser cada 4 horas. Cuando hablamos de la supervisión de los signos vitales cada hora y la perfusión periférica, este monitoreo constante, estamos hablando cuando en este algoritmo nos encontramos en la fase final donde ya se ha reducido el goteo a 2 a 4 ml por kilo hora. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a poder pasar a un monitoreo de cada 4 horas, cuando el paciente ya ha estado estable en esa fase durante las primeras 4 horas. Se debe realizar una diuresis cada hora durante esta misma fase crítica y luego cada 4 a 6 horas cuando el paciente se ha estabilizado, y el balance hídrico cada hora durante la fase crítica y luego cada 4 a 6 horas. Como ven, es un trabajo muy importante que se tiene que llevar en conjunto para llevar todo este balance y la diuresis de manera adecuada. El hematócrito, como hablábamos, tiene que ser antes y después del reemplazo de líquidos, y luego se puede realizar cada 12 a 24 horas dependiendo del estado clínico del paciente, y se debe tomar una radiografía de tórax o ecocardiografía tóraco-abdominal inmediatamente esta sea indicada ante la sospecha de un signo de alarma. Otros estudios deben de realizarse en base a la sospecha de daño renal, hepático, trastornos de coagulación, y se deben indicar antes de iniciar la hidratación del paciente, pero si no es posible tomarlos de manera inmediata, no se debe de retrasar la hidratación del paciente. Otros estudios pueden requerirse según el órgano afectado y la enfermedad asociada. Se debe repetir un hematócrito al llegar a la dosis de mantenimiento si es igual o hay aumento mínimo para continuar el suministro de líquidos de 2 a 3 ml por kilo hora durante 2 o 4 horas más. Como pueden ver, la toma de decisiones va a ser muy importante en base al hematócrito, el hematócrito basal que nosotros tengamos de nuestro paciente, si existe, y si no, debe ser en base a las tablas de edad para nuestra población en específico. En cuanto al manejo del dengue grave, hablaremos del grupo C. Como ya sabemos, estos casos se deben estabilizar al paciente antes de su traslado y trasladar de urgencia al hospital regional o de tercer nivel correspondiente para el traslado, para brindar la atención adecuada a su nivel de complejidad. Ya hablábamos de los criterios: el choque por fuga de plasma, el paciente que cumpla criterios de insuficiencia respiratoria aguda, sangrado grave, hematemesis, melenas, metrorragia voluminosa y sangrado del sistema nervioso central, y la disfunción multiorgánica. Los sangrados más graves siempre se pueden manifestar como gastrointestinales, pero en ciertas ocasiones, para que podamos evidenciarlo, puede ser de manera más tardía. Hablaremos de eso más adelante. El choque debido a la extravasación de plasma es la manifestación de gravedad más frecuente, y desde el 2009, como sabemos, se ha cambiado la clasificación a esta clasificación que se nos hablaba en la charla anterior para prevenir y poder identificar a este grupo más extenso, que es el paciente que tiene manifestaciones de gravedad por la extravasación de plasma, y es la consecuencia de la hipovolemia no tratada oportuna y adecuadamente. Al inicio es un choque compensado, el paciente está lúcido y responde al contacto social, por lo cual es muy importante que cuando tenemos un paciente o evaluamos siempre a un paciente, el examen físico completo es muy importante y tenemos que estar a la par del paciente y examinarlo. Si persiste la hipovolemia, esto va a progresar a un choque con hipotensión, un choque prolongado o resistente al tratamiento con líquidos, y posterior se puede presentar acidosis metabólica e insuficiencia en múltiples órganos, donde
sabemos que ya es la progresión de la enfermedad y es un resultado no deseado. El mensaje es actuar de manera oportuna y para eso, en niños y en adultos, el choque podría evidenciarse con una presión de pulso menor o igual a 20 milímetros de mercurio, o si el pulso es rápido y débil, se presenta al menos dos de los siguientes signos de mala perfusión capilar: extremidades frías, un llenado capilar lento, piel pálida o moteada o marmórea. El estado hemodinámico, esta es la secuencia de cambios hemodinámicos que podemos encontrar en las guías de dengue para atención de enfermos de la región de las Américas de OPS, que nos dice diferentes parámetros hemodinámicos y nos establece la circulación estable, un choque compensado y un choque con hipotensión. Podemos ver que en el estado de conciencia, en el paciente estable, incluso en un choque compensado, puede estar claro y lúcido, pero ya un paciente con hipotensión va a estar agitado o combativo o puede estar disminuido el estado de conciencia. El llenado capilar en una circulación estable es igual o menor a 2 segundos. En un choque compensado puede estar prolongado arriba de 3 segundos hasta 5, y en un paciente con choque con hipotensión muy prolongado arriba de 5 segundos. Las extremidades es muy importante. Una valoración inicial que podemos hacer durante nuestro primer contacto con el paciente. Cuando está estable, están tibias y rosadas, y depende cómo avance el choque, pueden estar frías o muy frías y húmedas. El volumen de los pulsos es algo que tenemos que evidenciar y tenemos que buscar, que cuando hay un choque compensado ya es débil y filiforme, y un choque con hipotensión puede ser un pulso tenue o incluso imperceptible. La frecuencia cardíaca, tenemos que usar la normalidad para la edad de nuestro paciente, y en un paciente que ya cursa con un choque con hipotensión vamos a tener taquicardia o bradicardia ya en el choque tardío. Se debe monitorizar la presión de pulso, que ya en el paciente hipotenso vamos a tener una presión de pulso menor a 20 milímetros de mercurio, y también pues la medición adecuada de la presión arterial, que es algo muy importante, y debemos de basarnos en las tablas de referencia para la edad, que los remito siempre a estas guías que se encuentran vigentes. La frecuencia respiratoria, podemos tener ya un paciente con un choque con hipotensión, polipnea, respiración de Kussmaul, y la producción de orina va a ser muy importante. Por eso hablábamos del paciente que se encontraba con signos de alarma, vigilar cuál era la producción de orina. En un paciente con choque compensado puede haber oliguria, pero en un paciente ya con hipotensión puede evolucionar ya a anuria, pero ya es una manifestación tardía del choque. Entonces, aquí tenemos el siguiente algoritmo propuesto siempre tomado más bien de la guía de manejo clínico de los casos de dengue de la OPS, y vemos que iniciamos con el ABC y el monitoreo de los signos vitales cada 5 a 30 minutos, más oxigenoterapia, y en paciente que se cataloga con un choque hipovolémico por dengue grave, evaluamos si el paciente tiene comorbilidades, es embarazada o adulto mayor, porque estos son grupos que van a requerir un manejo individualizado y un monitoreo también muy estricto, pero se debe de dar un manejo individualizado. Si no presenta estas características, la reanimación se va a iniciar con una solución cristaloide de 20 a razón de 20 ml por kilo en un tiempo de 15 a 30 minutos. Este bolus, como vemos, el tiempo de infusión es de 15 a 30 minutos, y tenemos que evaluar si hay o no mejoría clínica. Si vemos, nos remitimos al cuadro color azul, donde vemos que la mejoría clínica está dada por remisión de signos de choque que identificamos con la tabla anterior, signos vitales estables, diuresis normal o aumentada, y disminución del hematócrito a menos del valor base de un paciente que se encuentre estable. ¿Por qué? Inicialmente vamos a tomar un hematócrito inicial, como hablábamos antes de la reanimación, con líquidos, y este nos va a servir ya que cuando el paciente está con un choque hipovolémico por manifestación de fuga de plasma, el hematócrito va a estar aumentado. Vemos que después de la primera solución cristaloide a razón de 20 ml por kilo hay una mejoría clínica. Se debe reducir el goteo a 10 ml por kilo hora y continuar por 1 o 2 horas más el monitoreo horario. Posterior a eso, hacemos la reevaluación clínica, y si existe mejoría clínica, vamos a reducir el goteo a 5 a 7 ml por kilo hora y continuar por 4 a 6 horas más un monitoreo horario. Esto nos ayuda, ya que el dengue
dengue es una enfermedad dinámica que tenemos que estar monitoreando y tenemos que usar todos los recursos disponibles, recursos humanos que deben de estar pendientes de este paciente. Si hay una mejoría clínica, se reduce el goteo a 3 a 5 ml por kilo hora y continuar por 2 a 4 horas el monitoreo. Si ya existe una mejoría clínica, se va a reducir el goteo a 2 o 4 ml por kilo hora y continuar por 24 a 48 horas más monitoreo horario. Es muy importante evaluar y decir que el paciente, cuando hacemos la clasificación, como se mencionó en la charla del doctor Playtest, de un paciente con dengue grave, este paciente, si bien ha resuelto los datos de gravedad, va a continuar siendo un dengue grave, ya que por la fisiopatología del dengue, este paciente presentó fuga de plasma o, dependiendo de las manifestaciones, una hemorragia importante que lo llevó a los datos de choque. ¿Por qué les digo esto? Porque el paciente que regresa o que mejora y le ponemos un goteo a cierta velocidad, tiene que ser evaluado constantemente y estos son los tiempos recomendados por la OPS, ya que si nosotros dejamos a pacientes con goteos muy altos, por ejemplo, a 10 ml por kilo hora por más tiempo y el paciente no lo requiere, vamos a tener resultados no deseados. Si nuestro paciente en el algoritmo se le infunde la primera bolus de 20 ml por kilo y persiste con signos de choque, se debe administrar un segundo bolus a solución de razón de 20 ml por kilo durante 15 a 30 minutos. Si los datos de choque persisten, un tercer bolus y en 15 a 30 minutos. Después del tercer bolus, si persisten los signos de choque, se tiene que hacer una valoración individualizada del caso y poder determinar la función de bomba y el uso de aminas, evaluar las condiciones médicas concomitantes y estabilizar la condición de base, evaluar la acidosis persistente y el riesgo de hemorragia que puede ser oculta en muchos casos y tratarla, y de necesitarse otro bolus de solución hidratante, valorar cristaloides o coloides, como nuestros lineamientos dicen, puede ser albúmina 0.5 a 1 gramo por kilo durante las próximas 24 horas. La velocidad y el volumen de infusión de cada bolo va a depender de la respuesta clínica del paciente y de preferencia manejar en sala de cuidados intensivos. Esto es una valoración individualizada, pero si nosotros tenemos un caso donde persisten los signos de choque, debemos de activar, más bien después de la primera solución, debemos de activar las instancias necesarias para poder referir a este paciente a el centro de mayor complejidad correspondiente para referencia. ¿Cuáles son los pacientes con riesgo de hemorragia grave? Son los pacientes que cursan con un choque prolongado o resistente al tratamiento con cristaloides, el paciente con choque con hipotensión, insuficiencia renal o hepática y acidosis metabólica grave y persistente, cuando se han usado agentes antiinflamatorios no esteroideos, el paciente con enfermedad ulcerosa péptica preexistente, el tratamiento anticoagulante y pacientes con alguna forma de trauma, incluyendo la inyección intramusculares. Las hemorragias graves pueden manifestarse por una hemorragia profusa y persistente en presencia de inestabilidad hemodinámica independientemente del nivel del hematócrito. Puede ser que ya tengamos un paciente con un hematócrito bajo al inicio de la reanimación, un descenso del hematócrito después de la reanimación con líquidos junto con un estado hemodinámico inestable nos hace pensar en una hemorragia oculta, o un choque persistente que no responda a la reanimación con cristaloides después de 60 ml por kilo. Tenemos que plantearnos la situación si tiene una hemorragia como tal el paciente. El choque con disminución del hematócrito basal antes de la reanimación con líquidos, ese puede estar cursando con una hemorragia grave. En el paciente que tiene choque por sangrado o manifestaciones o sospechamos un choque por sangrado, se tienen que realizar pruebas de laboratorio, en el cual se deben determinar tiempo de protrombina, tiempo parcial de tromboplastina activada, fibrinógeno, se debe tomar una prueba cruzada y otros de acuerdo del estado clínico o la condición del paciente. En este caso podemos tener diferentes escenarios clínicos al obtener el resultado de estos pacientes. Este paciente debe solicitarse de manera prioritaria el resultado de estos exámenes y tenemos
que intentar obtener el resultado de manera lo más pronta posible y podemos tener y analizar. Si recuerdan los estudios que solicitábamos, veíamos el fibrinógeno, si es menor a 100 miligramos por decilitro, esto nos va a priorizar a transfundir crioprecipitados a razón de 0,15 unidades por kilo de peso a pasar en 30 minutos y posterior a eso una dosis de glóbulos rojos empacados a razón de 5 a 10 ml por kilo. Esto va a depender mucho del estado hemodinámico del paciente, los volúmenes que se han infundido y puede requerirse repetir según necesidad si el paciente sigue con sangrados. Si al obtener los resultados tenemos el escenario clínico 2, donde tenemos un fibrinógeno arriba de 100 miligramos por decilitro, pero el TP y el TPT están mayor a 1,5 veces el valor normal del control, se va a solicitar una transfusión de plasma fresco congelado a razón de 10 ml por kilo en 30 minutos y posterior a eso, nuestro paciente con manifestaciones hemorrágicas de sangrado vamos a tener a solicitar la transfusión de glóbulos rojos empacados a 5 a 10 ml por kilo dosis y va a ser necesario repetir según la necesidad. Si el fibrinógeno se encuentra bajo de 100 miligramos por decilitro y el TP y el TPT están abajo de 1,5 veces el valor normal del control, este sería nuestro tercer escenario clínico, va a ser necesario una transfusión de crioprecipitados a 0,15 unidades por kilo de peso a pasar en 30 minutos y después el plasma fresco congelado y posterior la dosis de glóbulos rojos empacados. Se recomienda seguir este orden de corrección, que es el que ha demostrado mejores resultados, y si ninguna de las pruebas de coagulación está alterada y hay manifestaciones o sospecha de una hemorragia grave, se debe transfundir directamente los glóbulos rojos empacados y repetir según sea necesario. Estas son las manifestaciones o el manejo que se sugiere en los pacientes que tienen alteraciones o no en las pruebas de coagulación. Hablando un poco de la trombocitopenia en el paciente con dengue grave, en el paciente con dengue la trombocitopenia no necesariamente es un factor predictor de sangrado, por lo cual no está indicado el uso profiláctico de plaquetas a pesar del número de plaquetas que tenga el paciente, pero sí se debe considerar de manera muy cauta la transfusión de plaquetas en los siguientes casos. En los pacientes con sangrado persistente no controlado, donde ya se corrigieron los factores de coagulación y el paciente persiste en estado de choque y el paciente que requiere, por ejemplo, una cesárea, la paciente embarazada que requiere una cesárea de urgencia con riesgo de sangrado o otra cirugía mayor. Estas son indicaciones de transfusión de plaquetas, pero si bien son muy específicas y antes de transfundir plaquetas debemos de hacer el análisis del caso y considerar cuál es el estado de la coagulación y si ya se transfundieron glóbulos rojos empacados. Ahora vamos a hablar de algo que en la práctica clínica podemos encontrarnos, que es la sobrecarga de volumen. La sobrecarga de volumen puede manifestarse con grandes derrames pleurales y ascitis y es una causa común de insuficiencia respiratoria aguda en el caso del dengue grave. Otras causas pueden incluyen edema agudo de pulmón, acidosis metabólica grave por choque y el síndrome de distrés respiratorio agudo, que es una manifestación que puede encontrarse en el paciente con dengue, choque por dengue. Esto es muy importante cuando hacemos el manejo y cuando realizamos la referencia del paciente, poder determinar cuál es la cantidad de volumen que se le ha pasado al paciente y poder anotar en las referencias o poder determinar de manera muy clara cuál ha sido la cantidad de líquidos que se ha instaurado. ¿Por qué? Porque lo que queremos evitar es que el paciente vaya a tener complicaciones por esta sobrecarga de volumen. La sobrecarga de volumen, las causas más frecuentes identificadas es el uso incorrecto de soluciones cristaloides hipotónicas en lugares de isotónicas, el uso inapropiado de grandes volúmenes de líquidos intravenosos en pacientes con sangrado grave no detectado, que es algo que tenemos que sospechar después de la administración de los bolus y al hacer el análisis de la situación del caso de nuestros pacientes, cuando ha existido una transfusión inapropiada de plasma fresco congelado y transfusiones de coloides y
Cuando se continúan los líquidos intravenosos después de la fuga de plasma, cuando está ya resuelto, posterior a 24 a 48 horas de la caída de fiebre. Eso es bien importante porque ¿cuánto tiempo dura la fuga de plasma? Es este periodo entre 24 a 48 horas después de la caída de fiebre. Entonces, si estamos requiriendo muchos líquidos o para reanimar al paciente después de este periodo, hay que plantearnos diagnósticos diferenciales o cuál es la situación que está llevando a una inestabilidad hemodinámica de nuestro paciente. Algunos pacientes pueden presentar afección renal por dengue que se manifiesta por dificultad en la reabsorción de líquidos en el túbulo distal por alteración glomerular. Otra de las causas es administración rápida o excesiva de líquidos intravenosos en pacientes pediátricos. Esto tenemos que verificar cuál es el peso ideal para nuestros pacientes y administrar los líquidos en razón a este peso ideal y no administrar líquidos de manera excesiva o de manera prolongada que no requiera que no ha tenido la atención necesaria. ¿Cuáles son las características clínicas tempranas de la sobrecarga de volumen? Las características tempranas incluyen dificultad respiratoria, tirajes intercostales, grandes derrames pleurales, taquipnea, ascitis a tensión, ingurgitación yugular y estertores crepitantes. Es muy importante en lactantes donde el edema facial o de manos puede ser el primer dato de sobrecarga de volumen y en estos casos se deben tomar medidas inmediatas. ¿Cuáles son las características clínicas tardías? El edema agudo de pulmón o un choque irreversible secundario a daño cardíaco, a veces en combinación con hipovolemia. ¿Por qué decimos manifestaciones clínicas tardías? Porque cuando el paciente se encuentra ya con manifestaciones tardías de sobrecarga de volumen, podemos tener un desenlace no deseado porque puede ser muy tarde, por lo cual tenemos que iniciar y llevar un registro adecuado de cómo se han administrado los líquidos en el paciente desde el primer momento de la reanimación, porque esto nos ayuda en los centros de referencia o nos va a ayudar en los centros de referencia a valorar si el seguir utilizando líquidos es algo apropiado para nuestro paciente y prevenir complicaciones por esto. ¿Cuáles son los estudios en un paciente con sobrecarga o sospecha de sobrecarga de volumen? Radiografía de tórax, un electrocardiograma, gases arteriales, ecocardiograma y en algunos casos enzimas cardíacas. El tratamiento de la sobrecarga de volumen es administrar de inmediato oxígeno, detener la terapia hídrica intravenosa durante la fase de recuperación. Eso va a permitir que el líquido en las cavidades pleurales y peritoneales regrese al compartimiento intravascular y esto induce al inicio de una diuresis y la resolución del derrame pleural y ascitis. Haciendo un análisis muy estricto del paciente, puede ser que cuando los signos siguientes estén presentes, los líquidos intravenosos deben ser discontinuados o reducir a velocidades mínimas necesarias. Cuando hay ausencia de fuga de plasma, la presión sanguínea, el pulso y la perfusión periférica son normales. Cuando la disminución del hematócrito en presencia de presión arterial media y presión de pulso son normales y cuando ha estado afebril por más de 24 a 48 horas sin el uso de antipiréticos, cuando hay una resolución de los síntomas abdominales y cuando hay una diuresis adecuada. En ciertas circunstancias o en casos muy graves puede ser que se requiere el uso de diurético que está descrito, pero eso debe ser muy individualizado y no debe ser una medida de rutina al manejar un paciente con sobrecarga de volumen, sino que discontinuar los líquidos en una medida inicial cuando tenemos estas condiciones, estos signos que hemos descrito. Ahora bien, si nuestro paciente se ha reanimado de manera adecuada, ¿cuáles son los criterios de alta en pacientes con dengue? Existen criterios clínicos y criterios de laboratorio. Los criterios clínicos es ausencia de fiebre por 48 horas sin administración de antipirético. Esto es muy importante porque en muchas ocasiones hemos visto pacientes que se les da una alta temprana, pero el paciente que ha presentado signos de dengue con signos de alarma, en especial a veces vemos una resolución inicial,
pero se debe observar por 48 horas posterior a la administración de antipiréticos y mejoría del estado clínico, bienestar general, buen apetito, estado hemodinámico normal, diuresis normal o incluso aumentada y sin dificultad respiratoria y sin evidencia de sangrado. ¿Y cuáles son los criterios de laboratorio? Una tendencia ascendente del recuento de plaquetas, pero esto es solo un parámetro que debemos de observar, no es algo que tenemos que llevar a cierto parámetro de plaquetas. Y lo más importante o la base de esto es un hematócrito estable sin líquidos intravenosos. El hematócrito estable sin líquidos intravenosos se traduce en un paciente que no está presentando fuga capilar, que es la fisiopatología del dengue que nos lleva a la gravedad. Ahora, eh, hemos hablado de la importancia de la identificación de los signos de alarma, de los signos de choque, el tratamiento que debemos de seguir, el recomendado. Recordar que los algoritmos están hechos para poder unificar el manejo de los pacientes y que esto nos permita que estos algoritmos se ha demostrado que salvan vidas. Hacer mención a que tanto los líquidos intravenosos, las transfusiones sanguíneas cuando son necesarias, son medidas necesarias en los pacientes con dengue, pero ahora hablamos y hablamos mucho del monitoreo. Ya dimos las recomendaciones de cómo se debe de hacer y hoy le vamos a compartir el instrumento de seguimiento que utilizamos en el Hospital Bloom para el monitoreo de los pacientes con dengue, que esto pues pueden utilizar en sus centros una similar. Podemos ver ahí está la hoja de monitoreo de pacientes con dengue hospitalizado, las personas, los pediatras que han rotado por el hospital o internos que rotaron por el hospital saben que esta hoja se ha instaurado ya por mucho tiempo y nos ha servido para poder determinar y poder llevar un seguimiento estrecho. Lo lleva tanto médicos como enfermería y va a llevarse de manera horaria en el paciente con signos de alarma en esta fase que determinábamos crítica y después posterior a 4 o cada 6 horas. Esta hoja lo que intenta es, inicialmente se debe de llenar adecuadamente el nombre, el registro, el peso real, el peso ideal del paciente, porque es con el peso ideal que vamos a trabajar, la edad del paciente que nos permite ver las tablas de normalidad de presión arterial y normalidad para hematócrito del paciente, el día de enfermedad, ya que el día de enfermedad, como veíamos al inicio, cuando abordamos a un paciente, nos permite determinar en qué fase se encuentra y claramente la fecha en que estamos evaluando a nuestro paciente. Este instrumento que nosotros utilizamos se centra en poder determinar de manera pronta y oportuna con los cambios que tengamos para poder identificar tanto signos de alarma o datos de gravedad y poder actuar en ese momento. Por ejemplo, iniciamos con los signos vitales, la temperatura en grados Celsius, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la tensión arterial. Esto nos permite hacer un análisis inicial si el paciente se encuentra con alteraciones en sus constantes vitales y poderlo clasificar si se encuentra en choque. Si con esto vemos que no hay alteraciones, que como vimos podría ser cambios muy sutiles, tenemos que seguir haciendo análisis para ver si nuestro paciente no se encuentra con datos de choque, con la presión de pulso menor a 20 milímetros de mercurio y luego tenemos que ver la calidad del pulso o el volumen que este tiene, si es normal, débil o ausente y tenue. Lo que intenta pues es ver todos los parámetros que tenemos que determinar para ver el estado hemodinámico del paciente y tomar acciones en este punto. Si todo está normal y no hay datos de choque, pues vemos que los siguientes datos que se exploran son los datos de alarma. Como ya dijimos, los datos de alarma se presentan cuando hay fuga de plasma y identificarlos y tratarlos de manera adecuada va a prevenir que este paciente evolucione a gravedad. ¿Cuáles son estos datos de alarma? El dolor abdominal, si es intenso y sostenido, dolor a la palpación del abdomen o si se presentan ambos, si hay acumulación de líquidos clínicamente demostrable, algún dato de sangrado, si es de piel, de mucosa o del tracto gastrointestinal, además determinar el estado neurológico, si hay letargo, irritabilidad, el hígado si se encuentra más de 2 centímetros bajo el reborde costal y si el llenado capilar es mayor a 3 segundos. ¿Cómo es la calidad de la temperatura de las extremidades?
el color de las extremidades, si hay presencia de tos, que nos puede traducir una acumulación de líquidos a nivel de la cavidad torácica como derrame pleural o más gravedad, un edema agudo de pulmón. Y si hay presencia de vómitos, tenemos que determinar cuántos vómitos y si hay evacuaciones, cuántas evacuaciones han existido en ese momento. Posterior a eso, como decíamos, la diuresis horaria, cuál es el volumen de diuresis que ha tenido nuestro paciente, el volumen de orina acumulado en el transcurso del día y cuál es la diuresis ml por kilo hora y determinar cuáles son los líquidos intravenosos a administrar. Esto es muy importante para poder determinar cuántas horas o cuánto tiempo lleva nuestro paciente. De hecho, podemos marcar cuándo es la siguiente revaloración para ver si nuestro paciente ha presentado mejoría clínica y poder determinar y no pasarnos en los líquidos, no pasarnos y dar mucho líquido que nos va a llevar a un desenlace también no deseado, como hablábamos, la sobrecarga de volumen. Posterior a eso, la clasificación, si el paciente es dengue con signos de alarma, sin signos de alarma, es un dengue grave y claramente identificar si lo realizó médico o enfermera. Uno de los mensajes es un trabajo en conjunto que tenemos que llevar tanto en los centros de segundo nivel como en los centros de referencia para poder brindar un manejo adecuado. Sé que es una plática con muchas áreas o muchos puntos a tocar que si se genera el foro de discusión, pues esperamos poder determinar o aclarar ciertas dudas. Muchas gracias por su atención. Que tengan un feliz día. Éxitos en sus jornadas laborales.